Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de ese miedo que tenemos todos los seres humanos a sufrir, a equivocarnos, y vamos a hablar de cuáles son sus causas y cómo podemos hacer para enfrentarlo y de cierta manera también superarlo, ¿cierto? Bueno, empecemos por decir que todos los seres humanos en algún momento pasamos obviamente por algún tipo de situación difícil que nos produce algún sufrimiento y a causa de nuestros errores, ¿sí? Entonces, la primera reacción que sucede es huir, ¿cierto? Y ese huir muchas veces las personas lo hacen a lo largo de toda la vida. Miremos un caso cualquiera, alguien sufrió una decepción amorosa, le engañaron, bueno, lo que sea, y esa persona a partir de ahí dice que no va a volver a amar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le dolió mucho, entonces dice que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, que solamente te hacen sufrir, que bueno, que estás ahí para sufrir, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces miremos una situación tan sencilla como esa y ahora qué diremos con todas y cada una de las situaciones que suceden a lo largo de la vida, ¿cierto? Un simple error, un simple tropiezo, una simple situación dolorosa y ya la persona empieza a huir y a huir, ¿cierto? De tal manera que en algún momento la persona se encuentra estancada, no encuentra como la felicidad o no encuentra cómo lograr las cosas, pero sucede es que la propia persona de manera inconsciente tomó la decisión de apartarse de todo, ¿sí? Porque creía que cada situación le iba a producir un dolor. Eso obviamente sucede de manera subconsciente, ¿sí? Porque no solamente sucede con el amor, sino con cada una de las situaciones y las personas no se dan de cuenta, ¿sí? No se pone a pensar, ve, yo esta situación fue difícil y entonces voy a huir para no enfrentar esa situación y dentro de algunos años no va a ser consciente de cómo me está afectando esa actitud. Nadie se pone a reflexionar en eso, entonces eso sucede, ¿sí? Y uno de esos miedos es al sufrimiento, ¿sí? La causa de eso, de estancarnos, de muchas veces no encontrar soluciones, es debido a que como no queremos sufrir una situación, entonces huimos, no queremos enfrentarlo y por eso, como se dice, el remedio es más fuerte que, bueno, algo así, ¿cierto? Que la medicina era, o que que la enfermedad, o sea, la medicina es más fuerte que la enfermedad o algo así. Entonces, estamos como el chapulín. Entonces es eso, ¿sí? Entonces muchas veces la persona es que me da pena hablarle a esa mujer o a ese hombre que me gusta, ¿cierto? Por decir. Entonces, por ese sentimiento de vergüenza, la persona prefiere no enfrentar esa situación y quedarse más bien sola. Y muchas personas por la timidez quedan a un lado por no superar ese sentimiento por algo que le puede producir una situación incómoda en algún momento, ¿sí? O no busco ese empleo o no hablo con mi jefe y le digo estas cosas porque es que me da pena, me da vergüenza, bueno, lo que sea. Y así pasamos por toda la vida, ¿cierto? Evitando enfrentar situaciones que son un poquito incómodas, que son molestas. No le digo la verdad porque de pronto se siente mal, ¿sí? O no le digo esto que es por el bien de todos porque es que de pronto se incomoda. Y así nos la pasamos para evitar algo que nos pueda sentir incómodo, ¿sí? Entonces queremos pasar por la vida por la orillita, ¿sí? Sin comprometernos con nada que nos toque ni con el pétalo de una rosa y eso no es de esa manera, ¿cierto? Empecemos por decir que las situaciones en la vida se enfrentan a partir del viejo método prueba y error, ¿cierto? Si alguien encuentra otro método, pues por favor me lo hace saber en los comentarios, ¿eh? Porque obviamente pues también podemos aprender de las experiencias de otras personas, pero respecto a nuestra vida hay situaciones muy particulares, ¿sí? La vida de cada cual es muy diferente a la de todo el mundo, ¿sí? Porque cada uno enfrentará unas situaciones muy propias de cada cual, ¿sí? Entonces decir que lo que le ocurrió a otra persona, la experiencia, la sabiduría de otra persona, se puede aplicar exactamente y de la misma manera a nuestra vida, eso es algo difícil, ¿sí? Que nos puede ayudar, ¿sí? Pero la mayoría de las situaciones son tan particulares que hay que enfrentarlas de una manera particular, ¿sí? ¿Y cómo se enfrentan? Pues con el viejo método, probando y mirando cómo funciona, ¿sí? Prueba y error. Entonces, ese es el método, pero ¿qué estamos haciendo? De que hacemos la prueba y como sufrimos, nos sentimos incómodos, entonces huimos inmediatamente y no queremos volver a saber nada de la situación. Buscó a alguien que te gustaba, le dijiste algo, te rechazó, entonces ya no le vuelves a decir a nadie más, ¿cierto? Dejaste una hoja de vida, no te aceptaron, fuiste a la entrevista, entonces ya no vuelves a intentarlo, ¿sí?
Y así sucesivamente, eso es lo que está sucediendo en nuestra vida. Y debemos entonces empezar a solucionar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos inventar la vida por nosotros mismos, no aprendemos a solucionar nuestra vida. Entonces, si no podemos con nuestra vida, ¿cómo vamos a esperar que otra persona venga y nos la solucione? ¿Sí? Esta persona sí es esta la persona que me va a hacer feliz. ¿Sí? Delegándole semejante responsabilidad a otra persona que ni siquiera todavía ha solucionado su propia vida. ¿Sí? Entonces, persona no ha solucionado su vida, con persona B que tampoco ha solucionado su vida, pues completo caos. ¿Sí? Cada uno lo que va a hacer es convertirse en la carga para el otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a inventar nuestras dificultades y aprender a superarlas. ¿Sí? Porque, como se dice, el monstruo desde lejos, las dificultades desde lejos, desde afuera se ven grandes, ¿sí? Pero en la medida que tú te atreves a inventarlas, a superarlas, pues entonces ya no van a verse de esa manera tan gigante, ¿sí? Todo lo que tienes que hacer es involucrarte y tratar de inventar y solucionar, y con el tiempo el problema ya no se va a ver tan difícil, ¿sí? Vas a ser más fuerte. Entonces, de eso es lo que se trata. El otro miedo es ese miedo a equivocarse. Ese miedo ha sido, digamos, afianzado por la sociedad, ¿sí? Porque, listo, uno comete el error, pero uno siente más miedo de equivocarse es por el que dirán, ¿cierto? Como si nadie cometiera errores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer temor para que ese miedo de equivocarse se afiance tanto? Bueno, primero, hay una palabra mágica que destruye inseguridades por montones, ¿cierto? Y es la torpeza, ¿sí? Nadie quiere aparentar que es torpe, ¿sí? O que le digan que es torpe o que es un poquito lento o retrasado mental, etcétera, ¿sí? Y en esto hay mucha gente experta en eso, ¿sí? No sé por qué hay gente así, porque es que hasta donde yo sé, todos los seres humanos tienen básicamente las mismas neuronas, las mismas conexiones neuronales, los mismos genes, pues muy parecido. Habrán personas con un poquitico más de conocimiento, ¿sí? Pero todavía no ha nacido un ser humano que haya nacido como una siguiente escala de la evolución, ¿cierto? Además, las personas que viven burlándose de las torpezas de los demás son personas, sujetos cualquiera de cualquier esquina, de cualquier ciudad por ahí, ¿cierto? No son los genios, no han inventado nada, no han hecho nada con su vida y con la sociedad, y hablan con esa seguridad, como con esa certeza de que son más listos cuando son unos tipos cualquiera, ¿cierto? Entonces es impresionante y son expertos en burlarse y en señalar los errores de los demás, ¿eh? Entonces es algo que destroza seguridades, ¿cierto? Tú estás intentando algo sobre lo cual no eres seguro, pero entonces llega alguien y con su jajaja, ¿sí? O burlándose de tu capacidad y de tu inteligencia, pues entonces esa persona pues deja huella en tu seguridad, y por eso tú no intentas cosas, ¿sí? Por culpa de ese sujeto que está por allá en una esquina sin hacer nada, burlándose de los demás, ¿sí? Entonces, he ahí el primer problema del miedo a equivocarte. Luego viene el otro problema, que es la religión, ¿sí? Todas estas religiones, que si bien yo he dicho pues en los artículos que yo tengo en el blog que la religión cumple una función de cierta manera a ayudar a estructurar la mente y la moral y bueno, todo este tema de las personas en algún momento de la vida, y sobre todo en antiguas épocas donde la gente era tan bruta, ¿cierto? Porque pues en antiguos tiempos no habían universidades, era una gente analfabeta, no habían derechos humanos. Bueno, en esa época se necesitaban pues ese tipo de parámetros, ¿cierto? Pero hoy en día, bueno, ya no funciona de la misma manera. Entonces, la religión metió ese tema del castigo, del infierno, de que si cometes un pecado, entonces tantos años, bueno, que el fuego eterno y todo ese tema. Entonces, hay un temor subconsciente, ¿sí? De que si tú cometes un error, entonces va a haber ese fuego y ese castigo y todo ese tema, ¿sí? Entonces, de cierta manera, nos están cohibiendo a partir de esas filosofías para que no nos atrevamos a, digamos, en algún momento a hacer algo porque hay un castigo, ¿sí? Finalmente, también está el tema del gobierno. El gobierno, hay personas que están enfermas, ¿cierto? Enfermas, y en vez de buscar soluciones para esas personas enfermas, desocupadas o con trastornos, lo que hacen es, hay programas, o sea, no hay programas para buscarle soluciones a los conflictos internos de las personas, sino que buscan a cualquier persona que comete un error, ¿sí? Y la meten a la cárcel o la condenan, y es de esta manera
que las personas, entonces hay también un señalamiento por parte del gobierno que debería estar encargado de proteger a la sociedad y ayudar a sus ciudadanos, ¿cierto? Entonces, no me refiero que no haya castigo pues contra las cosas malas, que obviamente se debe ser estricto en esa parte, pero debería haber programas que ayuden a encontrar esos conflictos de las personas y empezarlas como a solucionar y a gestionar de otra manera. Bueno, pero eso es un tema ya mucho más profundo que pues, había que hablar en otra ocasión. Y finalmente, este sí ya el último punto de esta parte del miedo a equivocarse es el señalamiento, el dedo acusador de la sociedad. ¿Sí? Vivimos una sociedad de apariencias, ¿sí? Donde todos los demás tienen una vida perfecta, donde todos los demás no se equivocan y vivimos como en un esquema donde todos decimos las mismas cosas, no decimos lo que pensamos, no decimos lo que queremos hacer, nuestros sueños, porque siempre va a haber una sociedad que va a estar observándote para ver cómo actúas, ¿sí? Y si no actúas de acuerdo a esos parámetros, pues entonces serás motivo de crítica, de burla, de todas esas cosas. Eso me hace acordar de un tema muy lamentable que sucedió acá en Colombia, y sobre todo acá en Medellín, donde yo vivo, de una chica que estaba borracha, ¿cierto? Y en algún momento, debido pues a los tragos, ¿sí? Cualquiera con tragos pues dice cualquier estupidez, le dijo el policía, pues usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Y eso se convirtió en el mayor de los escándalos, ¿sí? Como si no hubieran cosas más importantes en la vida, pero se convirtió en un escándalo, ¿sí? Y la burla y la humillación y los primeros titulares, lo más visto en YouTube, o sea, se convirtió en la comidilla. Y eso a mí me parece muy lamentable, ¿sí? Porque un estúpido error, o sea, y la gente burlándose y, o sea, odiando a esa persona porque había dicho eso, ¿sí? Y diciéndole las peores cosas por una estupidez de esas, ¿sí? Como si nadie en su vida se hubiera tomado un par de tragos, ¿sí? No se hubiera pasado de copas y en algún momento nunca en su vida haya dicho alguna estupidez. Cualquiera, yo no sé, pues, pero una vez cuando está borracho, toma y dirá alguna estupidez por ahí, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente esta chica estaba filmada, la filmaron y subieron el video a YouTube y eso pues le cambió la vida porque pues ya empezó a sufrir bullying y bueno, todo este tema. Es increíble, ¿cierto? Es lamentable y nos deja a nosotros muy mal parados como especie, ¿cierto? Como seres humanos, hacer de la equivocación de un ser humano en un corto instante de su vida una noticia y un escándalo de tales proporciones. Lo mismo que en los reinados, ¿sí? Una vieja llega a esas estancias, ¿cierto? Y por un momento de nervio, de todo el mundo estarlo observando, de millones de personas frente a la cámara y todo eso, no dice la respuesta espontánea o estudiada que debía haber dicho, se equivoca un poquitico y ya se convierte en el mayor escándalo, ¿sí? Y la mayor burla y meses y hasta los abuelos le cuentan a los nietos, ¿sí? Entonces, impresionante. Y debido a ese estilo de vida, que todo, cualquier estupidez, cualquier tontería resbaló, trending en YouTube, ¿sí? Cualquier tipo de estupidez, entonces ya las personas viven muy, como se dice, como miedo a equivocarse, a expresar, entonces siempre están diciendo lo que es tendencia, repiten lo que otros dicen por miedo a que lo que vaya a decir no vaya a ser aprobado por dentro de un grupo, ¿cierto? Entonces nadie dice lo que piensa ni lo que siente y todo el mundo anda así, ¿cierto? Eso es una de las grandes causas del miedo a equivocarse. Entonces eso no nos está dejando actuar con libertad, tener nuestras propias ideas, nadie en algún momento dice si no entendió porque le da miedo de que el sujeto, es que no entendió eso tan fácil, no, ¿sí? Pero va uno a mirar el sujeto y el sujeto cualquiera de cualquier esquina, ¿sí? Es que es increíble, yo no sé ni para qué me pongo a detenerme en este tema. Entonces, pero bueno, ahí están los puntos, ¿sí? Ahí están las causas de ese miedo de equivocarse que nadie lo cree, pero detrás de ese miedo de equivocarse está tu falta de acción, ¿sí? Tu falta de atreverte a hacer cosas diferentes, a tener ideas diferentes, a aplicar ideas diferentes por el miedo a ese de la esquina, por allá sujeto que dice que todas las cosas, al tema de la religión, al gobierno y al tema de la sociedad, señalamiento de la sociedad. Entonces, ahí están las causas y bueno, ¿cómo superar estos diferentes temores? ¿Sí? ¿Cómo superar estos temores del miedo a sufrir, el miedo a equivocarse? Y para eso pues les voy a dar unas 4 claves. La primera de ellas sería aceptar la realidad, ¿sí? ¿Por qué?
Porque es que, no sé, hay una tendencia, bueno, sí sé, porque es que a todos nos gusta buscar el facilismo, las cosas fáciles, ¿sí? Es como forma parte de nuestra naturaleza, estar buscando pues la comodidad, pero eso lo hacemos de manera inconsciente para todos, ¿cierto? Empezando por buscar filosofías facilistas, ¿sí? Que nos muestran de que es que todo es fácil, de que es que no tienes que hacer nada, de que todo pasará, de que hacer nada, de tal manera que sin hacer nada, es algo del Tao, todo que he hecho, bueno, algo así, estoy mejor dicho con esas frases del Chapulín del Chavo, pero es algo así, ¿sí me entienden? Hay una cantidad de filosofías que te dicen que no hay nada que temer, que todo es fácil, que ve en ti mismo, que yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero una cosa es creerlo y hacerlo, bueno, y pensarlo y estar convencido de ello, pero otra cosa que se llegue a aplicar a los niveles que hay que aplicarse, requiere muchísimos años de esfuerzo y también de transformación interna, ¿sí? No es tan fácil como decir. Ahí se está hablando del resultado final, no de todo lo que hay detrás de decir una frase de que no temas o que confía en ti mismo. Detrás de eso hay años de transformación interna. Entonces, pero como nos gusta escuchar eso, como tan bueno, ¿cierto? Tan bueno uno llegar y prender por allá, coger un librito de esos, no haga nada, pero 10 claves para ser millonario en 5 segundos. ¡Wow! ¡Qué libros, eh! O piensa positivo y cambiarás tu vida. ¡Fum! Esos libros venden más que un... Están ganas de hacer uno de esos así todos facilitos, pues, porque es que definitivamente, ¿sí? Pero es que nos gusta escuchar fantasías, ¿eh? Es tan fácil, es tan bueno. Pero en el fondo, porque es que en el fondo somos como niños asustados, ¿sí? Queremos que todos nos digan que el coco no está ahí y que todo está bien, ¿sí? Pero en algún momento vamos a tener que madurar, ¿sí? Vamos a tener que inventar la vida y aceptar las cosas como son. Aceptar de que hay situaciones difíciles, hay situaciones que hay que inventarlas, ¿sí? Hay que aceptar palabras como esfuerzo, como dedicación, como disciplina, ¿sí? Es como si piensan que tú eres como un boxeador, ¿cierto? Y la vida es otro boxeador. Entonces, si yo te dijera a ti, no, mira, ese boxeador no pienses, eso pasará, o eso confía en ti mismo y lo vas a lograr. Cuando lo que hay que decir es, vea, póngase las pilas y dele con todas, ¿sí? Y esfuérzate y dale duro y si te dio no quiero el primer, dale, ¿sí? Dale y entrena con esfuerzo y con disciplina, ¿sí? De esa manera es que se vence a las dificultades. Entonces, es eso. No quedarnos ahí, sino que escoger las situaciones y aprenderlas a enfrentar. Cuando tú aceptas eso, vas a involucrarte con las situaciones, no las vas a mirar desde afuera, sino que te vas a involucrar y vas a emprender a enfrentarlas y a superarte a ti mismo, ¿sí? Es eso, acepta las cosas como son y enfrenta. Luego viene ese tema del conocimiento, ¿sí? No puedes pretender enfrentar las situaciones de la vida sin tener un conocimiento base, sin saber de qué se trata. Es como, por ejemplo, tú intentar cocinar algo sin tener ni la menor idea, o aprender a manejar un auto, ¿sí? Un auto sin haber recibido ni siquiera la primera clase. Entonces, ¿qué va a suceder? De que te vas a estrellar, así de sencillo. Entonces, si eso funciona con una cosa tan sencilla como un auto, un celular, un computador, lo que sea, muchísimo más funciona respecto a nosotros mismos, ¿eh? Y hay que adquirir el conocimiento adecuado. Pero no conocimiento que nos llene de fantasías o no conocimiento que no tiene nada que ver con nuestra vida. Por ejemplo, a mí cuando pequeño me gustaba mucho el tema de los extraterrestres, ¿cierto? Yo en la universidad me encantaba leer de ese tema. Era como... Y yo cuando pequeño quería ser astrónomo, ¿sí? Miraba las estrellas, uy, tan bueno ese tema. Pero llega un momento en la vida que uno dice, bueno, pues es que yo estoy acá metido con este tema de los extraterrestres y ellos no... Pues, ¿qué han hecho por mí? ¿O qué van a venir a hacer, ¿cierto? Se pregunta uno. Cuando pues los de Ganímedes han venido acá, bueno, muy bueno por los que se los han llevado para Ganímedes, bueno, todo el tema, además que es cierto, ve tú a saber, pero lo que yo me refiero es que hay situaciones en que tú te la pasas llenándote de conocimiento poco práctico para solucionar las situaciones cotidianas que tú necesitas solucionar, ¿cierto? Entonces, si estás en deudas, deberías aprender acerca de economía, de inversión de negocio y todas esas cosas y dejar de pensar tanto por allá en que si la estrella tal, bueno,
¿sí? Cuando llegue el momento de saber de las estrellas, pues aprende ese tema, pero por ahora soluciona ese tema de la economía que te está sucediendo, que no te alcanza el dinero, ¿sí? O por ejemplo, tienes problemas con tu pareja, ¿sí? En vez de estar pensando por allá en los huevos del gallo, como decimos acá en Colombia, piensa cómo mejorar tus habilidades de comunicación, cómo aprender a convivir con otra persona, y para eso pues tienes que buscar conocimiento de otras personas que hayan vivido situaciones similares y lo han dejado plasmado en libros, ¿cierto? Libros de superación personal, que si yo bien digo pues que no hay que tomarse tanta fantasía, todos esos libros ayudan por lo menos a estructurar la mente, ¿sí? Eso ayuda muchísimo a alimentar el pensamiento y a direccionarlo muchísimo mejor. Entonces es eso, aprende acerca de cómo solucionar tu vida, tus temores, tus dificultades. Si no sabes cómo, entonces estúdialo, ¿sí? Pero también aprende a reflexionar, ¿sí? A cómo superar esas situaciones, ¿sí? Luego viene otro tema, es alejarte de las cosas que te superan o que no eres capaz de manejar, ¿sí? Hay situaciones en la vida que nos superan por mucho, ¿sí? Son cosas que son muy grandes que no tenemos conocimiento de ellas. Y aquí viene otro punto que yo tampoco entiendo. Yo no sé cómo hace la gente para, a partir de un par de reflexiones en una tarde de verano, mientras se tomaba un juguito de mora, ya hace un par de reflexiones acerca de la vida y ya quiere saberlo todo. Es que es impresionante, ¿sí? Y la vida no es así de sencilla. No, no podemos pretender que millones de años de evolución a lo largo de la eternidad y el infinito se pueden comprender por un par de reflexiones. O sea, yo no entiendo eso, cómo hace la gente para hacer eso, ¿sí? Entonces ya, y sobre todo con los jóvenes hoy en día que los dejó la novia o en algún momento fue un paseo y no encontró comida, entonces ya aguantó hambre una noche y ya con eso pues ya sabe todo de la vida, ¿sí? Y la vida es una cosa inmensa, ¿sí? Es una cosa demasiado extensa, demasiado compleja, que no se puede pretender entender con un par de reflexiones, ni siquiera con todo el conocimiento junto de todas las personas. Aún así, faltaría mucho para poder comprender todas sus dimensiones. Entonces, es algo que a veces uno se puede encontrar con situaciones que son increíbles, ¿cierto? Y frente a situaciones uno tiene que aprender a ser, como decir, humilde, ¿cierto? Por así decirlo, y aceptar que hay cosas que están más allá de nuestro conocimiento o de nuestra capacidad, ¿sí? Nuestras fuerzas, ante lo cual debemos de aprender a quedarnos en un sitio quieto y no acercarnos a temas que nos superan. Entonces, cuando encuentres situaciones que son muy fuertes para ti, lo que tienes que es alejarte, ¿sí? Lo mismo con todos esos compromisos que tú tienes en la vida diaria, te involucras en ciertos de compromisos y todos esos compromisos te consumen fuerza, te consumen tiempo y por lo tanto no te van a quedar fuerzas para inventar situaciones más importantes en tu vida, ¿sí? Y debes conservar entonces tus fuerzas para ello, para poder inventar esas situaciones. Luego viene el tema de enfocarse en las soluciones, es decir, es que a veces los problemas no son tan graves, ¿sí? Sino que somos nosotros los débiles, por así decirlo. ¿Por qué débiles? Porque es que toda nuestra energía se está enfocando en cosas que no deben enfocarse, ¿sí? Entonces, si tenemos un 100% de energía, entonces el 20% se está escapando en quejarnos, ¿eh? Es que esta situación, es que el gobierno, es que yo no sé qué, ¿cierto? Ahí díganme qué solución viene a partir de eso, ¿sí? Que ese todo esfuerzo hacia dónde se está yendo, a ninguna parte, ¿sí? Entonces hay una cantidad de energía que se está desperdiciando en quejarte, en ponerte triste, en deprimirte. Esa energía que estás desperdiciando deberías enfocarla a inventar y solucionar una dificultad. Y ahí te queda un poquitico más de energía. Luego viene la zona de confort, ¿sí? Que prefieres quedarte en situaciones cómodas, en no atreverte, entonces dedicarte una y otra vez a lo mismo. Y ahí estás desperdiciando una energía que si te salieras de esa zona de confort y la enfocaras en solucionar el conflicto, pues entonces muchísimo mejor. Y luego viene el entretenimiento, ¿sí? Pasamos mucha parte de nuestro tiempo evadiendo las responsabilidades y concentrándonos en cosas que nos distraen y poco le dedicamos a enfrentar una situación, a aprender acerca de ella. Y finalmente, ya es muy poco
la energía que nos queda para enfrentar una situación difícil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para superarlo? ¿Sí? Es a lo que me refiero y por eso debemos aprender a enfocarnos en solucionar cómo esta situación difícil, a ver, esta parte, ¿cómo hago para solucionarla? ¿Sí? Deberíamos como enfocar nuestro pensamiento en eso. Entonces, entre más pensemos en ello, a ver, pensemos, ¿cómo hago para solucionar esto? ¿Cómo hago para solucionarlo? A ver, aprendo este tema, no me sirve, intento esta solución, ¿sí? Pero si tú te enfocas de esa manera y dejas de quejarte de que esto y lo otro, dejas de desperdiciar la energía en eso y te enfocas completamente, es más probable de que empieces a solucionar. Y con eso vas a volverte cada vez más fuerte, ¿sí? Vas a poder enfrentar las situaciones de una mejor manera y ya los problemas no se van a ver tan grandes, sino que tú te vas a ver más grande que los problemas a medida que tú eres capaz de enfrentarlos y superarlos. Y eso, bueno, era lo que les quería hablar el día de hoy. Entonces, bueno, les recomiendo mi curso de superación personal. No es por nada, pero me gusta mucho el curso. Además es gratuito. Y acá en la pantalla les va a aparecer el enlace, o si no, pues en la descripción. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo video.